A ver, ¿y si las fuerzas más poderosas, las que de verdad dan forma a nuestras vidas, fueran completamente invisibles? Si no las viéramos. Pues de eso va esto de hoy. Vamos a intentar entender esos sistemas que nos rodean. Y para hacerlo vamos a usar una metáfora que ayuda a hacer visible lo invisible. Es que esta pregunta, que parece tan sencilla, en realidad lo cambia todo. Si lo pensamos, ¿cómo se describe algo que siempre ha estado ahí? Algo que es el telón de fondo de nuestra existencia. La ceguera del pez ante el agua es un reflejo perfecto de nuestra propia incapacidad para ver el entorno que nos está moldeando constantemente sin que nos demos cuenta. Y aquí, ojo, está la clave de todo. Porque no estamos hablando de una metáfora poética y ya está, no, esto es un modelo. Un modelo muy preciso para entender uno de los mecanismos sociales más potentes que existen, la normalización. El cómo algo se vuelve, normal. Vamos con la primera parte. Y que quede claro, el objetivo no es una huida imposible. No se trata de sacar al pez del agua, porque claro, eso sería matarlo. La cosa va por otro lado, es algo mucho más sutil, pero a la vez más poderoso. Se trata de empezar, por fin, a ver el agua. Entonces, el propósito es desarrollar como una nueva sensibilidad, aprender a sentir las corrientes, esas que nos empujan en una dirección sin que lo notemos, sentir la temperatura social, la presión de lo que se espera de nosotros. Porque solo cuando se empieza a sentir el agua, de verdad, es cuando uno puede empezar a preguntarse, oye, ¿y este es el único océano que hay? ¿O es que llevo toda la vida nadando a contracorriente y ni me había enterado? Vale, pasamos a la segunda parte. Y la pregunta es, ¿de qué está hecha exactamente esta agua de la que hablamos? Y esto es súper importante entenderlo. No estamos hablando de una conspiración, ¿eh? Nada de gente malvada en una sala oscura, no. Hablamos de una construcción muy compleja, que además se refuerza a sí misma. A ver, este sistema tiene como dos caras. Por un lado están las estructuras materiales, lo que podemos ver y tocar, ¿no? Los horarios de trabajo, cómo están diseñadas las ciudades, los algoritmos que deciden lo que vemos en Internet. Pero por otro lado está lo invisible, que es igual de potente o incluso más. Hablamos de las expectativas, de esas reglas no escritas, de lo que la sociedad considera que es tener éxito. Y son las dos cosas juntas las que construyen nuestra realidad. ¿Y cómo se mantiene todo esto en pie? Pues a través de pequeños rituales del día a día, cosas que seguro que nos suenan a todos. Esas reuniones, que podrían haber sido un simple correo. Los currículums, que al final son historias de fachada. Esa sonrisa que a veces es obligatoria. O el típico ¿cómo estás?, que en realidad espera un bien como única respuesta. Parecen tonterías, pero estos pequeños actos son el pegamento invisible que mantiene toda la estructura unida. Y aquí llegamos a un punto que es crucial. El sistema no es malo, no es que tenga una intención malévola, es simplemente indiferente. Su objetivo no es que la gente sea feliz, su objetivo es su propia supervivencia, su propia perpetuación. Es como un organismo, y cada persona es, una pieza más en el engranaje para que todo siga funcionando. Entramos en la tercera parte. La pregunta es, ¿cómo consigue el sistema mantener su poder? Pues mira, no lo hace con fuerza bruta. No es una opresión que se vea a simple vista. Lo hace con algo mucho más eficaz. Se vuelve invisible porque está en todas partes, por pura saturación. Está tan presente que simplemente dejamos de verlo. El proceso tiene una lógica aplastante, en solo 3 pasos. Y es simple, pero telita. Primero, la omnipresencia. El sistema está en todo, desde que suena el despertador hasta en el precio del alquiler. Segundo, la normalización. Si algo es constante, se vuelve normal. Y lo que es normal, pues, no se cuestiona. Y el paso final, el tercero, la internalización. Toda esa presión que viene de fuera acaba convirtiéndose en una voz dentro de la cabeza. Una voz que vigila, que juzga. Y con ese último paso, el círculo se cierra. El sistema llega a su máxima eficiencia. ¿Por qué? Porque ya no necesita vigilantes externos. Cada persona se convierte en el guardián de su propia celda, en el policía de las reglas que, en el fondo, la están condicionando. Cuarta parte. Porque, claro, adaptarse a toda esta presión invisible tiene un coste, tiene un peaje que casi nunca se nombra, que no sale en las cuentas. Vamos a ver cuál es ese impacto humano. Este peaje que nos cobra el sistema es muy concreto. Primero, se queda con nuestra atención, la fragmenta, nos obliga a vivir en un estado de alerta constante. Después, va por nuestras emociones, nos exige que se alineen, que encajen en un rango muy estrecho y productivo. Y por último, lo más gordo, la renuncia a la autoría, o sea, a la capacidad de escribir nuestra propia historia, que se cambia por optimizar una vida que ya han escrito otros. ¿Y todo esto cómo se siente? Pues no es como una lucha clara contra un enemigo. Es algo mucho más difuso, más confuso. Se siente como un cansancio esencial, profundo, como el peso del agua en todo el cuerpo.
Es ese esfuerzo constante de mantenerse a flote, de seguir nadando sin ni siquiera saber hacia dónde va la corriente. Y aquí viene uno de los trucos más efectivos del sistema: normaliza el propio daño que causa. El malestar ya no es una señal de que el agua está contaminada, no, se convierte en un problema personal. El agotamiento existencial se le llama burnout, la alienación profunda la llamamos ansiedad. Un problema sistémico se disfraza así de fallo individual. La consecuencia psicológica de esto es tremenda. La angustia, que en realidad es una reacción superlógica a un entorno que es insano, la acabamos metabolizando como culpa, como vergüenza, como si no fuéramos suficientes. Y al final uno acaba pensando que el problema no es el agua, sino la propia forma de nadar. Llegamos a la última parte. Vale, con todo este panorama la pregunta es, ¿y entonces qué? ¿Qué se puede hacer? Bueno, la propuesta no es un plan de escape heroico, nada de eso. Es algo mucho más práctico, más a nuestro alcance. Se trata de encontrar o de crear pequeñas burbujas de aire, burbujas de lucidez, espacios donde se pueda respirar un aire que sea diferente. Para esto se proponen 4 prácticas, como una especie de brújula. La primera, la pregunta radical. Parar y preguntar, ¿esto es agua? Simplemente para empezar a romper la normalidad. La segunda, buscar el contraste, exponerse a otras lógicas. La tercera, traducir el malestar. En vez de preguntarse qué está mal en mí, preguntar qué me está diciendo este malestar sobre mi entorno. Y la cuarta, fundamental, reconocerse en el otro, romper el aislamiento. Y esto, la verdad, le da una vuelta de tuerca a la idea de resistencia. No siempre se trata de un no frontal, de un gran acto de rebelión. A veces, el acto más poderoso es simplemente notar, darse cuenta, dejar de nadar en piloto automático por un instante y sentir la corriente. Es un acto de recuperación de la propia percepción. Todo esto nos lleva a un mensaje de validación que es fundamental. Ese sentimiento de desorientación no significa que algo esté mal en la persona, es de hecho todo lo contrario. Esa confusión que a veces se siente es la mejor evidencia de que la sensibilidad sigue intacta, de que hay una parte dentro que todavía no se ha acostumbrado del todo, que es capaz de detectar que, oye, aquí hay algo que no encaja. Y eso no es un signo de debilidad, es un signo de salud. Así que cerramos con esta pregunta. ¿Y si la libertad no empieza con un gran plan de escape, sino con el acto más pequeño y radical de todos? ¿Y si fuera simplemente reconocer la forma del agua? Porque un pez que ya siente el agua, que es consciente de ella, ya no es un habitante pasivo. Es un pez que ha empezado a despertar.